déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el periódico La Jornada. Por cierto, hay que mandarle solidaridad a los colegas del periódico La Jornada, que ahora son el blanco de ese veneno, de ese odio, porque aquellos que dicen todos somos Loret, ahora dicen que los de La Jornada son chayoteros y que le están pagando un favor por la publicidad oficial que recibe el medio, el periódico, al revelar los documentos este fin de semana que desmoronan un poco más, casi lo dejan triturado, la investigación, el reportaje de la casa del hijo del presidente en Houston, Texas. Me parece importante comenzar por ahí, con solidaridad. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Vicente, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que en La Jornada ya estamos acostumbrados a estos embates de la mayoría de los medios corporativos. Durante muchos años hemos bregado en solitario, en minoría. De hecho, ya estamos acostumbrados a estar en minoría. Pero fíjate que esa minoría, o como la que tú quieras llamar, es una minoría tan consistente, tan inteligente, y nunca nos ha abandonado. Pero yo creo que La Jornada, de verdad que le ha hecho un gran favor este fin de semana a la sociedad civil, a la sociedad mexicana, al sacar, a revelar estos documentos que prácticamente han terminado por hundir este montaje desde latinos y desde mexicanos contra la corrupción. Y esto me lleva, querido Vicente, a hacer la siguiente reflexión, una reflexión muy sesuda. Las meninges me han trabajado muy fuerte para llegar a esta reflexión, querido Vicente. Oye, Vicente, los montajes ya no duran como antes. Antes los montajes duraban un montón, pero ahora se deshacen como sucarillos en el agua, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los montajes ya no duran? ¿Será que la gente ya no se los traga? ¿Será que vivimos en una realidad en la que los ciudadanos están repartidos por tantas partes del mundo y te ven a ti desde Estados Unidos, Europa, México, y esta red social participa para en un pispás deshacer los montajes de estos señores, de estos señoritos acostumbrados a mentir, y la gente ya no se lo traga? Yo me acuerdo. Y qué bueno, porque además lo que hemos visto no es nada para lo que yo considero que se viene, porque bien el presidente lo ha dicho, no hombre, esto es una guerra sucia, y esto nada más será uno de muchos capítulos. Así es, y este capítulo, pues la verdad ha durado poco. Ni se nos acabaron las palomitas, ahí todavía nos quedaron palomitas, pensamos que iba a ser realmente una carga profunda de esas, ¿no? Torres de mola y mexicanos contra la corrupción ponen al descubierto. Lo interesante del caso es que, habiendo durado tan poco, ¿cómo es posible que los del Washington Post se lo hayan tragado? ¿Cómo es posible que los del Economist se lo hayan tragado? Y uno dice, la única conclusión, digo, una de dos, no es que se lo hayan tragado, sino que se lo querían tragar desde el principio, porque evidentemente desde The Economist nunca han negado que le tienen ojeriza a la 4T, y desde el Washington Post yo no diría que ya no es tanto ojeriza, sino que es tremenda desinformación que genera la sección de opinión en español, que conducen personajes como Mael Vallejo, que se atreven a meter entre sus colaboradores a Leoncito Krauss, a Carlos Loret de Mola. Así es que yo creo, como tú bien dices, el presidente no es ingenuo, ya nos ha dado un aviso a navegantes, esto va a seguir, y pues hay que prepararnos, hay que incluso tratar de divertirnos, porque el presidente hasta ahorita, hasta este momento, Vicente, lo increíble del caso es que no ha perdido la sonrisa. Al presidente ni se inmuta, el presidente se sacude estos escándalos como si se estuviera espantando una mosca desde el hombro,
Pero insisto, ¿qué es lo que pasa, Vicente? ¿Por qué los montajes de antaño ya no son? Imagínate, fíjate, el montaje de Loret de Mola en Afganistán, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró para que incluso hasta Loret de Mola se creó su reputación como corresponsal de guerra, ¿no? El montaje... Duró hasta que regresaste tú y se lo contaste primero a Rubén Luengas y después todos los que te entrevistamos. Creo que fue primero Rubén, ¿no? Exacto. Pero si no, pues nunca hubiéramos sabido de estas cosas. ¿Será que tal vez ya se hace realidad lo que hemos dicho tú, yo, muchos colegas, de que ya las vacas sagradas desaparecieron, que ya no hay personajes de la verdad absoluta, que la gente, no porque lo diga un tal Joaquín o porque lo diga descansa en paz Jacobo, o que lo diga, no sé, o porque lo diga Vicente Serrano, lo va a creer a ojos cerrados? Ya no. No, es que ahí está la clave. Ahí está la clave, ya no hay vacas sagradas, ya la divisa no es la fama, la divisa ahora se llama credibilidad. Y quien no se atenga a este juego de la credibilidad, ahí tenemos el caso de Carmen Aristegui, ahí tenemos el caso de Joaquín López Dóriga, que en este fin de semana, Dios mío, ¿cómo nos divirtió Joaquín López Dóriga con Pedro Miguel? Pedro Miguel cortó orejas y rabo este fin de semana con Joaquín López Dóriga. Y yo creo que parte de lo que tú dices es eso, ya no hay vacas sagradas, la gente ya sabe a quién creerle. Y lo extraño es que durante tanto tiempo, Vicente, hayan gozado de tanta credibilidad. Yo recordaba esta mañana, en el caso de Joaquín López Dóriga, tú sabes que yo ya estoy viejo, demasiado viejo, yo empecé muy joven, y yo trabajé en el Canal 13 cuando estaba Joaquín López Dóriga. Y me acuerdo que cuando López Dóriga era el enfant chouchou, el hijo consentido de José López Portillo, y un día de esos que se pelea Joaquín con la hermana del presidente, con Margarita López Portillo, que era la que controlaba radio y televisión y cinematografía y por tanto el Canal 13. Entonces, que corren a Joaquín y salimos todos expulsados de Canal 13. Yo trabajaba en el programa, en un noticiero que se llamaba Al Cierre. Bueno, yo salí, ¿no? Entre los damnificados, ahí estaba yo. Bueno, el caso es que después de eso pasó mucho tiempo y nos volvimos a reencontrar Joaquín y yo durante la cobertura de la primera gira del Papa Juan Pablo II en un vuelo que venía desde Roma a México. Y me acuerdo que nos encontramos ahí, Joaquín me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, no, pues bien, maestro, ahora estoy acá como corresponsal en Europa de Excelsior. Bueno, el caso es, para no hacerte el cuento largo y para que no se duerman tus seguidores, el caso es que ya de regreso de México al Vaticano, ya con el Papa, habían publicado en México un libro que se llama Los periodistas, de Vicente Leñero. Creo que era ese libro. Y en ese libro venía una relación de los periodistas más corruptos en México, ¿no? Y en esa lista estaba Joaquín. Y estaba no solamente su nombre, sino los cálculos que habían hecho del dinero que recibía, ¿no? Entonces yo iba de regreso a Roma, me subí al avión, Joaquín ya estaba sentado en uno de los asientos, y entonces yo venía embobado, ¿no? Inmerso en la lectura, y veo, me encuentro a Joaquín, digo, ay, cabrón. Yo, le dice, ¿qué pasa? Digo, oye, güey, es que estoy leyendo precisamente de ti, Joaquín. Aquí dice que tú eres uno de los más corruptos y que cobras tal cantidad de dinero. Y me dice, ay, cabrón, pésame. Agarra el libro, me siento junto a él y se empieza a leer. A ver, Joaquín. Dice, no, hombre, están pendejos. Yo me llevo mucho más que eso, ¿entiendes? Y este tipo de cinismo, Vicente, este tipo de cinismo era el que se permitía en esa época porque eran las vacas sagradas, ¿no? Ellos podían decirte tranquilamente, sí, yo cobro esto y más, ¿no? Entonces, bueno, hablando de vacas sagradas, mi querido Jaime, debo de admitir que lo que te voy a decir lo digo con mucho pesar. Yo a Dolia Esteves la tenía en otro concepto. Sí. Y tú la conoces porque Dolia Esteves es corresponsal mexicana en Washington. Y me ha bloqueado. No aguantó tal vez una crítica de tu servidor, pero es que Dolia también, con mucho respeto, ve estas cosas que escribe. ¿Cómo reaccionarían si Estados Unidos se anexara Baja California
bajo la excusa de que hay muchos ciudadanos gringos y progringos en la península que hablan inglés. ¿De qué me hablas? O sea, ¿qué nivel de análisis? Y me bloqueó. Acabo de darme cuenta que estoy bloqueado, literalmente. Ahí está. No puede bloqueado. ser. Y digo yo, puta. Te expulsó del paraíso, Vicente. No, tremenda Dolia, no, Dolia. No, es que a veces, Jaime, ¿sí o no? También en el periodismo tenemos una pinche soberbia, un ego muy cabrón. Algunos nos subimos al ladrillito, otros nos bajamos, otros se quieren quedar arriba. Y ya no está la realidad de la comunicación, sí. La democratización de del debate público ya no da para esos egos y para esas soberbias, pero bueno, no, lo tenía que decir. No, yo creo que el problema con Dolia Esteves es que la soberbia a veces le puede más. Mira, en Washington, la verdad es que cuando yo estuve en Washington había periodistas excelentes, muy buenos periodistas. Y todos los periodistas que estábamos en Washington, nos veíamos todos los días pues, porque teníamos que corretear la información. Cuando no estábamos en el Departamento de Justicia, estábamos en el Departamento de Estado. Cuando no estábamos en la Casa Blanca, estábamos, qué sé yo, en cualquier otro sitio. Y ¿sabes qué? Era muy difícil que nos cruzáramos con Dolia Esteves, porque Dolia Esteves casi nunca estaba. Por ejemplo, todas y cada una de las audiencias de Rápido y Furioso, que fueron claves porque fue una embestida de los republicanos para tratar de evitar la reelección de Barack Obama, pregúntame cuántas veces estuvo Dolia Esteves en esas audiencias. Ninguna, si acaso, pues casi ninguna, Vicente. O sea, y luego, claro, lo que pasaba muchísimo es que Dolia se vendía mucho. La verdad es que Dolia pertenece a este tipo de periodistas que se venden muy bien, que ven el periodismo como una forma de ganar fama y reputación, mientras los periodistas antiguos, los periodistas profesionales, nos dedicamos a trabajar sin preocuparnos qué van a decir de nosotros. Dolia Esteves es famosa porque le gustaba enarbolar a ella, que era ella la gran defensora de los derechos humanos de los periodistas desde Washington, imagínate, ¿no? Entonces, por ahí te das, por ejemplo, ella vendió como una super exclusiva cuando dices, documentos en manos de Dolia Esteves prueban que Rápido y Furioso el gobierno mexicano sabía, cuando esa información la teníamos todos. ¿Ves por dónde voy? Entonces, pues ya la conocemos a Dolia nosotros, a Dolia. Yo creo que el problema con Dolia Esteves es que de niña sus papás casi no le sacaron las fotos, no salían las fotos de la familia. Y entonces quizá a lo mejor le generó algún tipo de inseguridad, de algún déficit de atención, entonces por eso ansiaba la fama, ¿no? Ansía los reflectores, pues ese es Dolia Esteves, o sea. Con mucho respeto para Dolia, porque pues tristemente creo que ya no es lo que yo creía que era, y su análisis de precisamente el caso de la casa del hijo del presidente en Houston y la cobertura nos da claridad, y eso es lo que le ha molestado que le critique. Pero hablemos de López Dóriga, por ejemplo. Decías que nos divertimos mucho este fin de semana, y sí, es que Joaquín López Dóriga, y grábenme muchachos, Joaquín López Dóriga este fin de semana, yo no sé si corrió a su community manager o de plano estaba bebiendo y traía el celular y estaba tuiteando a lo pendejo. Escribe: Pedro Miguel, intelectual orgánico de López Obrador, con el que come paella en su palacio. ¿Lo tienen, compañeros, el tuit? Viajó a Moscú en secreto para canjear el TP-01, o sea, el avión presidencial, por helicópteros rusos, pero fue un fracaso y culpó al secretario Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, de no darle la información completa. ¡Ah, cabrón! Y dices tú, ¿y este personaje fue el que le informó a México por tantos años como la voz autorizada? Hablando de que ya no hay vacas sagradas, mi querido Jaime, y qué bueno que le contestó Pedro Miguel y se ha burlado
hasta que se ha cansado, Pedro Miguel, de la exclusiva del teacher López Dóriga. Es que es increíble y se lo tiene bien merecido, Joaquín. A ver, imagínate por un momento, la gente como nosotros, los periodistas que viajamos mucho, que subimos de un avión, hacemos de aquí para allá. Imagínate un viaje secreto de Pedro Miguel. Digo, por Dios, para empezar, tú sabes que desde hace muchos años la lista de pasajeros es un tema que por ejemplo, si tú vas, y esto yo me acuerdo muchísimo desde la década de los 80s, 90s, cuando yo me tenía que desplazar, por ejemplo, digamos, de París a Dubái, por ejemplo, en las pantallas de seguridad de las líneas aéreas viene tu nombre, tu destino, hacia dónde vas, dice todo de ti. Por tanto, no hay nada de secretos, viajes secretos, a menos que Pedro Miguel se haya él agarrado a un grupo de pilotos y se haya llevado él solito, el TP-01, ¿no? Cosa que yo considero bastante improbable, ¿no? Tú te ves a Pedro Miguel viajando solito, comiendo paella todo el trayecto de aquí a Moscú. Digo, francamente, entonces yo creo que, yo no sé, a Joaquín, una de dos, o lo agarraron ahí con copas encima, o sus informantes, sus espías chinos que tiene ahí en Palacio Nacional, porque es otra de las cosas que he descubierto. Muchos de los columnistas y de este rollo siempre citan fuentes en Palacio, ¿no? Como si tuvieran ahí espías debajo de un bote de basura o abajo del escritorio del presidente. A lo mejor, ¿no? A lo mejor López Dóriga y otros tienen ahí a lo mejor un espía durmiendo abajo del escritorio del presidente, no me extrañaría. Son estrellas, son vacas sagradas, ¿cómo van a tener espías? Pero lo que más me sorprendió fue el ingenio, el carácter tan de cachondeo de Pedro Miguel para burlarse de López Dóriga. Y López Dóriga quizá no se ha dado cuenta del ridículo en que ha quedado. Nada más hay que ver la cantidad de memes, y eso te habla de un fenómeno que es el de la decrepitud. Cuando te alcanza la decrepitud, querido Vicente, cuando lo fuiste todo y hoy no eres casi nada, sí, tienes tus milloncejos acumulados, pero en credibilidad ya no tienes nada. Híjole, va a ser muy difícil que ahora sí Joaquín se levante de nuevo y vuelva a andar como el mío Cid. Así es que, qué bueno, yo me alegro porque esto te da cuenta de que quizá Joaquín López Dóriga está lanzando sus últimos estertores como gran periodista, como el gran informador que fue del régimen pasado. Pues fíjate, mi querido, y estoy viendo los memes que le hacen a Joaquín. Fíjate, mi querido Jaime, que acaba de escribir Gabriel Sanjuanico y dice: Vicente Serrano, el chayotero número 1 del vejete, hasta escolta le puso, te bloqueó por lamebotas, el periodista más mediocre que existe en el mundo mágico del vejete. Bueno, le voy a demostrar que no soy chayotero porque voy a exhibir a Pedro Miguel. Pedro Miguel miente. Pedro Miguel sí fue a Rusia, pero se fue en el submarino que le trajo los lingotes de oro a López Obrador a Veracruz. ¿Se acuerdan? Nótese mi sarcasmo. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus espacios, en tus redes, en tu canal de YouTube? Vicente, pues sí, estamos todos los días, de lunes a viernes, transmitiendo de las 14 a las 15:30 horas en mi espacio de No Apto para Cínicos. Ahí los espero. Es un canal que intenta crecer, un canal independiente, que solo busca convertirse en una voz más, ¿no? Como la de Vicente Serrano, como la de otros colegas que intentan abrir brecha, que intentan abrirse camino después de que nos dejaron bloqueados. Los que nos precedieron no dejaban pasar ni el aire dejaban pasar. Así es que ojalá me puedan apoyar y también pueden seguirme a través de mis redes sociales, en Twitter, por ejemplo, a través de @JaimeJourno o Jaime Journo, y a través, como no, de nuestra sección de La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico, el periódico La Jornada, larga vida a La Jornada. Y otra vez, querido Vicente, muchas gracias por tu generosidad, por echarme la mano en este tipo de proyecto. No, hombre,
Nada que agradecer, mi querido Jaime. Tú sabes que ahí está el respeto y la admiración, que es lo más importante, y sé que de tu parte el trabajo honesto. Te mando un abrazo, querido Jaime. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Señor. Gracias. Bye. Bueno, pues ya llegamos. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.